Me senté en la dura silla de plástico, con la palma de la mano resbaladiza por el sudor. Pablo, mi jefe, estaba sentado frente a mí, mirando fijamente una carpeta sobre su escritorio como si fuera la cosa más importante del mundo, el tipo de carpeta que contenía el destino de tu vida. Carlos, comenzó Pablo, con voz baja y controlada. La empresa se está reestructurando. Desafortunadamente, su puesto ha sido eliminado. Sentí como si hubieran succionado el aire de la habitación. Las palabras no tenían sentido. Esto no estaba pasando. No a mí. No a alguien que había pasado 7 años vertiendo todo en esta empresa. No a alguien que siempre había sido confiable, el primero en llegar, el último en irse, el tipo que arreglaba lo que nadie más podía. Y ahora, simplemente así, me estaban mostrando la puerta. Yo. No entiendo, logré decir. Pero las palabras se sentían débiles, inútiles. Ni siquiera estaba enojado, solo perdido. Decisiones de negocios, dijo Pablo. Eso fue todo. Ninguna explicación real. Ningún gracias por los años de servicio. Ningún lamentamos tener que hacer esto. Solo esas 3 palabras, como si pudieran explicarlo todo. El guardia de seguridad, Roberto, estaba junto a la puerta, observando con esa expresión inexpresiva que siempre tenía, como si este fuera solo otro día en la oficina. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y tomé la caja de cartón que Pablo me entregó. Ni siquiera lo miré, simplemente comencé a meter mis cosas en la caja, bolígrafos, un par de viejos manuales técnicos, el cable ocasional que nunca parecía pertenecer a ningún lado. Mi taza de café, la que decía el ingeniero más regular del mundo, también se deslizó allí. Se sintió como una traición, verla caer en la caja como si no fuera nada. Hice una pausa por un segundo, mirándola fijamente antes de tirarla encima de la pila. Mis manos temblaban mientras recogía la foto enmarcada de mi madre y yo de mi primer aniversario de trabajo. Era una buena foto. Ella había estado orgullosa de mí ese día. Caray, ella siempre había estado orgullosa de mí. Me quedé allí por un momento, los recuerdos tirando de mí, luego la metí en la caja también, parpadeando con fuerza. A mi alrededor, mis compañeros de trabajo, personas que habían sido mis amigos, ni siquiera hacían contacto visual. David, de sistemas, mantenía los ojos en la pantalla, fingiendo estar ocupado. Y Jessica, de mercadotecnia, me dio una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Ella era compasiva, pero ninguno de ellos ayudó. Ninguno de ellos dijo una palabra. El peso de todo aquello, el silencio, la conmoción, me aplastó. Me levanté, caja en mano, sintiéndome más pequeño de lo que nunca me había sentido. Yo era el confiable, el tipo que nunca incumplía un plazo, el que siempre había estado allí. Pero nada de eso importaba ahora. Simplemente así, se había acabado. Mientras salía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi hermano, Jaime. Debiste ser más listo, hermano. Lo miré fijamente por un segundo, con el estómago retorciéndose. Las palabras cortaron más profundo de lo que deberían haberlo hecho. Jaime nunca había trabajado realmente un día en su vida. Sin embargo, de alguna manera, siempre parecía que él era el que salía ganando. Guardé el teléfono en mi bolsillo y salí del edificio, con el corazón pesado y los pensamientos revueltos. No se suponía que fuera así. Me senté en mi auto, con el motor apagado, el volante frío bajo mis manos. El estacionamiento fuera de Tritón Tech estaba casi vacío ahora. Solo quedaban unos pocos autos en los espacios, todos pertenecientes a personas que no iban a ser despedidas hoy. Abrí mi teléfono. Mi papá, Elías, había enviado un mensaje de texto. ¿Cómo va tu día, hijo? No fue la pregunta lo que me afectó. Fue el tono, distante, como si yo fuera solo otro tipo con el que se cruzaba en el pasillo. Miré fijamente la pantalla por un momento antes de escribir una respuesta. Hoy me despidieron. La respuesta llegó casi al instante, un emoticono de pulgar hacia arriba. No sabía si reír o gritar. Un emoticono de pulgar hacia arriba. Eso fue todo lo que recibí. Ninguna compasión, ningún siento escuchar eso, hijo o incluso un ¿qué pasó? Solo un emoticono.
Mi pecho se tensó como si hubiera tragado algo afilado. Así era como siempre era. Nunca una palabra de aliento, solo silencio cuando más lo necesitaba. Giré la llave en el encendido, el motor rugió cobrando vida, pero mi departamento estaba esperando. Estaría frío, vacío y silencioso, justo como siempre estaba ahora. Cuando llegué a casa, abrí la puerta de golpe y me quité los zapatos de una patada, apenas notando que golpeaban la pared. El lugar se sentía más pequeño ahora, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Fui directo a la cocina, pero nada allí sentía como si perteneciera ya. Las facturas en el mostrador se apilaban más alto que nunca, la pila de ellas burlándose de mí. La realidad me golpeó entonces. Sin trabajo, sin plan de respaldo, nada más que deudas y una familia a la que no le importaba un comino. Me senté en el sofá, mirando fijamente la habitación vacía. Se sentía como si me estuviera asfixiando en el silencio, como si las paredes estuvieran presionando sobre mí, cada segundo estirándose más que el anterior. Me pasé la mano por el cabello, sin saber qué hacer a continuación, cómo arreglar esto. Porque honestamente, ¿qué quedaba por arreglar? Entonces lo escuché, un golpe suave junto a la puerta. Me levanté y caminé hacia allá, sin esperar nada. Pero allí estaba, un sobre deslizado por debajo de la puerta. Lo recogí, medio esperando una factura o peor, una tarjeta de disculpa de mi papá. Pero era una carta, una invitación, fiesta de ascenso de Jaime. La grande, en el club campestre. La miré fijamente durante mucho tiempo. Los bordes eran nítidos, hechos profesionalmente, y olía como el tipo de lugar al que nunca le importaron los tipos como yo. La invitación era todo sonrisas, todo apretones de manos. Estaba claro que ni siquiera reconocían lo que acababa de pasarme. No importaba. Mi hermano estaba subiendo la escalera, y yo. Yo estaba sentado en el fondo, desechado como si no hubiera sido nada más que un bache en el camino. Justo cuando estaba a punto de levantarme y tomar mi teléfono, vibró. Miré hacia abajo y vi el nombre de Pablo en la pantalla. Pablo, mi antiguo jefe de Tritontec. No esperaba saber de él. Contesté, inseguro de qué esperar. Carlos. La voz de Pablo se escuchó tensa, casi ansiosa. ¿Puedes reunirte conmigo en persona? Mi corazón se desplomó. Esta no era una llamada normal. Seguro, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿De qué se trata esto? Yo. No puedo explicarlo por teléfono, dijo, y pude escuchar la inquietud en su tono. Pero es importante. Es urgente, Carlos. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? Sentí una extraña mezcla de confusión y curiosidad. ¿Por qué querría Pablo reunirse conmigo? Especialmente después de la forma en que me había dejado ir. Sí, estaré allí, dije, ya preguntándome si esto iba a cambiarlo todo. Me reuní con Pablo en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, un lugar que parecía no haber sido renovado desde los años 90. El tipo de lugar que no esperarías que a nadie le importara. Pero aquí estábamos, sentados en un reservado cerca de la parte trasera, lejos de los otros clientes. Pablo no parecía el mismo. Parecía mayor, su cabello un poco más gris, sus hombros caídos como si no hubiera tenido una noche completa de sueño en meses. Estaba jugueteando con su taza de café, sus dedos golpeando nerviosamente en el borde como si estuviera esperando que algo lo golpeara. Carlos, comenzó, con voz baja, los ojos recorriendo la habitación como si temiera que alguien estuviera escuchando. Lo siento. Nunca quise que las cosas terminaran así. Simplemente lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. Nunca había parecido tan frágil antes. Pablo siempre fue el confiado, el que tomaba decisiones y no dudaba de sí mismo. Pero ahora parecía un tipo que había sido atrapado en algo más grande que él. Me incliné hacia adelante, la ira hirviendo dentro de mí, pero la contuve. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Él vaciló antes de hablar de nuevo, sus ojos desviándose. Fue Jaime, tu hermano. Vino a mí hace unas semanas con algo. Hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente, luego continuó. Una foto. Una foto manipulada. Me mostró esta foto tuya con una mujer, alguien de recursos humanos.
Dijo que tenías una aventura con ella. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Yo. ¿Qué mujer? Ni siquiera era ella, dijo Pablo rápidamente, con el rostro sombrío. La foto estaba retocada. La mujer en ella ni siquiera estaba en la oficina ese día. Pero Jaime hizo que pareciera. Como si estuvieras involucrado en algo inapropiado, y lo presionó. Esparció rumores, le dijo a la gente que tu desempeño había decaído. Trabajó los ángulos, habló con los superiores, dejó claro que eras una amenaza, que él podía hacer más por la empresa si estaba en una posición más alta. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Jaime, mi hermano. ¿Cómo demonios podía hacer algo como esto? Y a mí, de todas las personas. Llegó a mí, Carlos, continuó Pablo. Dijo que si no te dejaba ir, se aseguraría de que tu carrera terminara, que los rumores seguirían extendiéndose. Estaba atrapado. Él tenía más poder que yo. No tuve opción. Sentí la bilis subir por mi garganta. Entonces, ¿me despediste por una mentira? Por algo que mi hermano inventó. Pablo asintió, sus ojos oscuros por la culpa. Lo siento, Carlos. No tuve las agallas para contraatacar. Solo estaba siguiendo órdenes, y sé que eso no lo hace correcto. Debería habértelo dicho, pero no parecía real hasta que fue demasiado tarde. La rabia en mí era como un fuego, caliente y asfixiante. ¿Qué demonios se supone que debo hacer con esto, Pablo? Mi voz temblaba ahora, las palabras saliendo atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Ni siquiera sé qué pensar. Has sabido esto todo el tiempo, y no dijiste nada. Pablo bajó la cabeza. No pude. Pero he estado investigando, Carlos. Tengo pruebas. Pruebas de que Jaime mintió. De que manipuló todo. Lo miré, tratando de unir todas las piezas. ¿Qué quieres decir con pruebas? Pablo sacó una carpeta manila de su bolso y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Jaime ha estado usando estas cosas para salir adelante durante meses. Tengo capturas de pantalla, correos electrónicos, incluso registros telefónicos. Lo he estado guardando por si acaso. Extendí la mano hacia la carpeta, mis manos temblando mientras la abría. Allí estaba. Todo. Pruebas de que Jaime había estado moviendo los hilos, haciendo afirmaciones falsas sobre mi trabajo, enviando documentos falsos a la Junta. Era condenatorio, y todo era real. Pero mientras miraba las páginas, una parte de mí se congeló. Esto ya no se trataba solo de recuperar mi trabajo. Se trataba de derribar a Jaime, exponerlo por quien realmente era. ¿Y eso? Eso se sentía como algo para lo que no estaba seguro de estar listo. Pablo se inclinó, su voz más suave ahora. Tienes una elección, Carlos. Puedes exponer a Jaime, mostrarle a todos lo que ha estado haciendo, o puedes alejarte. No puedo tomar esta decisión por ti, pero te ayudaré si eso es lo que quieres. El peso de todo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi hermano había hecho esto, destruido todo, y ahora yo tenía que decidir si estaba listo para quemarlo todo. Miré a Pablo, mi mente dando vueltas. Lo pensaré. Él asintió como si supiera lo que eso significaba. Lo entiendo. Tómate tu tiempo. Pero no necesitaba tiempo. Ya sabía lo que tenía que hacer. Los siguientes días fueron borrosos. Pablo me había dado acceso a los archivos internos de Tritón, y los examiné detenidamente, incapaz de parar. No podía apartar la mirada. Se sentía como si me estuviera hundiendo más profundo en un agujero oscuro. Pero tenía que seguir adelante. Cada documento, cada contrato, cada correo electrónico que abría solo confirmaba lo que ya sabía. Mi hermano había estado ejecutando una estafa durante años. Jaime no solo estaba pasando desapercibido, estaba robando. Encontré docenas de transacciones fraudulentas, dinero pagado a empresas que no existían, contratos que nunca se habían firmado, facturas infladas por servicios que nunca se entregaron. Una factura en particular llamó mi atención, una tarifa de consultoría de una empresa llamada Soluciones Maverick. La firma de Jaime estaba allí, clara como el día, y los números eran ridículos. ¿Millones de pesos por qué?
Un contrato falso. Seguí el rastro. Llamé a algunos de los consultores reales que habían trabajado con Soluciones Maverick, y después de indagar un poco, lo soltaron todo. Lo confirmaron. Soluciones Maverick era una empresa fantasma con un puñado de personas contratadas para que pareciera legítima. Y Jaime había estado embolsándose personalmente la diferencia de los contratos inflados. Se estaba haciendo rico a base de mentiras, y yo había estado demasiado cegado por la lealtad familiar para verlo. Los papeles frente a mí se sentían como una confesión. Cada nuevo documento que descubría se sentía como otro clavo en el ataúd de Jaime. Debería haberse sentido como justicia. Debería haber estado saboreando este momento, pero en cambio, simplemente estaba agotado. Sabía que me estaba acercando a algo más grande. ¿Pero qué haría siquiera con todo esto? Me recosté en mi silla, frotándome los ojos, tratando de encontrarle sentido a todo. Exponer a Jaime lo destruiría. ¿Pero me destruiría a mí también? Todavía era mi hermano. Y, sin embargo, no era la persona que yo pensaba que era. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi teléfono estaba vibrando hasta que vibró fuera de la mesa. Lo recogí sin pensar, todavía perdido en mis pensamientos, y vi el nombre que hizo que se me cayera el estómago, Jaime. Casi no contesté, pero algo me empujó a hacerlo. Carlos. La voz de Jaime se escuchó hábil y ensayada. Quería dejarte saber algo. Acabo de ser nombrado presidente del consejo directivo en Tritón. Papá lo impulsó esta mañana. Me congelé. Las palabras no se registraron al principio. Presidente en Tritón. Mi mente corrió hacia atrás a ese día cuando me habían echado del edificio como si no significara nada. ¿Y ahora? Ahora a Jaime le acababan de entregar todo, cada posición, cada influencia. Mi hermano tenía el control, y todo lo que yo había estado tratando de reconstruir se sentía como si se estuviera escapando aún más lejos. Eso es genial, Jaime, logré decir, aunque sabía ácido en mi boca. Sí, ha tardado mucho en llegar. Papá me respalda totalmente, continuó, su voz engreída. Probablemente te sientas un poco. ¿Cuál es la palabra? Excluido, ¿eh? No te preocupes. Me encargaré de las cosas por ti. Podía escuchar la sonrisa burlona en su voz, la arrogancia que siempre venía con cada victoria, sin importar cuán sucia fuera. Colgué el teléfono antes de poder decir algo más. Sentí una ola de calor subir dentro de mí. Presidente, eso era todo. Él se había llevado todo. Y ahora iba a ser dueño de esto también. Los papeles frente a mí de repente no importaban tanto. Esto era más grande. Todo el juego había cambiado. Ahora no se trataba solo de exponer a Jaime por lo que había hecho. Se trataba de recuperar todo lo que había robado. Sabía lo que tenía que hacer. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de mostrarle a mi familia que yo no era el que había sido engañado. Las semanas que siguieron se sintieron como si estuviera viviendo en una neblina. Apenas dormía, consumido por la necesidad de reunir todo lo que pudiera sobre Jaime y las personas que lo habían habilitado. Revisé archivos antiguos, me reuní con contactos de la empresa e indagué más profundamente en las finanzas de la empresa, todo el tiempo sintiendo que me estaba acercando a algo que podría cambiarlo todo. Pero cuanto más descubría, peor se ponía. Ya no era solo Jaime. Mi padre, Elías, había estado moviendo los hilos desde detrás de escena, usando su influencia en la junta para asegurarse de que el ascenso de Jaime fuera indiscutible. Elías siempre había sido el manipulador silencioso en el fondo. Pero ahora estaba claro que él había estado orquestando todo el asunto, impulsando decisiones, silenciando la oposición, usando su poder para asegurarse de que su hijo saliera adelante, sin importar qué. Sabía que mi padre siempre había jugado un papel importante en el éxito de Jaime, pero nunca pensé que estaría dispuesto a llegar tan lejos. Cada documento que descubría pintaba una imagen más clara de cuán profunda era la participación de Elías. Él no solo estaba viendo que todo sucediera. Él estaba haciendo que sucediera. Me comuniqué con Margarita, una vieja conocida de Tritón, alguien a quien siempre había respetado. Ella había sido analista senior en la empresa, pero nunca había obtenido el reconocimiento que merecía. Siempre habíamos tenido una relación amistosa,
pero no la había visto mucho desde la reorganización. Estoy dentro, dijo Margarita cuando me comuniqué con ella. Sin vacilación en su voz. Tengo algunas cosas que tal vez quieras ver. Ella cumplió con más de lo que podría haber esperado, grabaciones de seguridad de los sistemas de la empresa que mostraban a Jaime reuniéndose con proveedores conocidos por tratos turbios. Allí estaba, estrechando la mano de hombres cuyos nombres estaban vinculados a actividades fraudulentas. Más evidencia de su corrupción. Pero aún más condenatorias fueron las grabaciones que ella logró obtener de Jaime reuniéndose con alguien de Soluciones Maverick. Era claro como el día. Él estaba haciendo tratos con personas que estaban ejecutando una estafa, todo mientras cubría sus huellas. Vi las grabaciones en mi computadora portátil hasta altas horas de la noche, sintiendo el peso de cada nuevo descubrimiento asentarse sobre mis hombros. Esto era todo. Esto era todo. Finalmente podía derribar a Jaime. Pero a medida que comenzaba a armar mi plan, la duda se deslizó. La fiesta era solo unos días después. Y cuanto más pensaba en cómo exponer a Jaime, más me daba cuenta de cuánto tenía que perder. Si hacía público todo esto, no había vuelta atrás. No podía deshacer el daño que le haría a mi familia. No importa cuánto me hubieran lastimado, seguían siendo mi familia. Apenas noté cuando mi teléfono vibró, el mensaje de texto de Margarita parpadeando en la pantalla: tengo algo más. Rápidamente la llamé de vuelta. ¿Qué está pasando? Su voz era baja, urgente. Acabo de conseguir algo grande. Una conversación entre tu papá y Jaime. Estaban hablando de ti, Carlos, y no de una buena manera. Se me cayó el estómago. ¿De qué estás hablando? ¿Estaban discutiendo cómo derribarte?, continuó Margarita, con la voz tensa. Cómo arruinar tu carrera para siempre. Elías se estaba asegurando de que nunca tuvieras otra oportunidad. De que estuvieras fuera del panorama para que Jaime pudiera seguir ascendiendo. Me senté allí, la habitación dando vueltas. Lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi propio padre, el que siempre me había dicho que estaba haciendo las cosas de la manera correcta, había sido parte de un plan para destruirme. Tienes que estar bromeando, murmuré por lo bajo. Hablo en serio, dijo Margarita. Sé que esto es mucho, pero esta conversación lo prueba. Han estado trabajando juntos todo el tiempo, Carlos. Tú has sido el objetivo todo el tiempo. Me recosté en mi silla, el peso de la verdad presionando sobre mí. No solo estaba lidiando con un hermano que quería vencerme. Me enfrentaba a todo un sistema, una red de mentiras y manipulación que se había construido a lo largo de años. Mi mano se cerró alrededor del teléfono, la sangre corriendo en mis oídos. Esto era todo. Esta era mi oportunidad. Tenía la evidencia. Tenía las pruebas. Todo lo que necesitaba era el coraje para usarlo. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero no sabía cuánto poder me quedaba. Mi familia ya había demostrado cuán lejos estaban dispuestos a llegar para destruirme. Esto ya no se trataba solo de exponer a Jaime. Se trataba de derribar todo lo que habían construido, todo lo que se había construido sobre mentiras. Me paré frente al club campestre, el traje que había usado durante años ahora sintiéndose como una armadura. El aire fresco de la noche rozó mi piel, pero apenas lo noté. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no por los nervios, sino porque sabía lo que venía a continuación. Adentro, el sonido del choque de copas y la risa cortés se derramaba hacia el estacionamiento. La fiesta estaba en pleno apogeo, y Jaime estaba en el centro de ella como de costumbre, presumiendo de su ascenso, actuando como si tuviera el mundo a sus pies. Sabía que él no lo vería venir, pero yo sí. Caminé a través de las grandes puertas del club, y la habitación me golpeó con una ola de ruido, trajes elegantes, sonrisas falsas, copas de champán chocando. Jaime estaba parado cerca del escenario, rodeado de simpatizantes, todos ansiosos por elogiarlo por lo que había logrado. Su voz era fuerte e inconfundible, llena de bravuconería, a pesar de que podía ver la forma en que sus ojos estaban vidriosos, el alcohol ya soltando su lengua. Por el éxito, dijo Jaime, levantando su copa en alto, arrastrando las palabras solo un poco. Por el trabajo duro, la perseverancia y nunca dejar que nadie se interponga en tu camino. La multitud aplaudió.
Algunas personas se rieron entre dientes, y vi a mi papá parado en la esquina, mirando a Jaime con esa misma expresión de orgullo que siempre tenía, como si Jaime fuera su niño de oro. Apreté los dientes, sabiendo lo que tenía que hacer. No hice una escena. No me abrí paso a empujones entre la multitud. No hice ningún sonido mientras caminaba hacia el frente de la habitación. Pero cuando agarré el micrófono, todo el lugar se quedó en silencio. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Todos lo sintieron. La sonrisa borracha de Jaime vaciló, los ojos entrecerrándose mientras yo estaba allí sosteniendo una carpeta llena de mis pruebas. Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. Nadie se va a ir a ningún lado, dije, con voz firme. No hasta que hayamos tenido una pequeña conversación sobre cómo ocurrieron realmente las cosas. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Los ojos de mi padre se abrieron, el pánico parpadeando detrás de ellos. Comenzó a moverse hacia mí, pero yo ya estaba abriendo la carpeta. Primero, hablemos de soluciones Maverick, dije, sacando el primer documento. Jaime firmó estas facturas infladas. Tarifas de consultoría por servicios que nunca se entregaron. Estos no fueron solo errores. Esto fue planeado. Sostuve una copia de la factura, y la habitación cayó en un silencio sepulcral. Podía sentir los ojos sobre mí, sobre Jaime, observando, esperando. Di un paso adelante y comencé a leer los números. Millones de pesos, todos canalizados al bolsillo de Jaime. Ha estado estafando a la empresa durante años. El rostro de Jaime se puso blanco. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Seguí adelante, sacando una segunda página. Grabaciones de seguridad de Soluciones Maverick, mostrando a Jaime reuniéndose con los proveedores detrás de la estafa. Este no es solo un trato, continué. Esta es una red de fraude, y todo está conectado de vuelta a él. La gente ya estaba sacando sus teléfonos, los murmullos haciéndose más fuertes. Podía sentir la habitación cambiando, el poder que una vez perdí regresando a mí, pieza por pieza. No solo estaba limpiando mi nombre. Estaba derribando a Jaime frente a todos los que alguna vez habían creído en él. Vi a mi papá parado junto a la barra, su rostro más rojo por segundos. Estaba sin palabras, con los puños apretados a los costados. Sabía lo que venía a continuación, pero aún no había terminado. Y esto, dije, sacando la pieza final del rompecabezas. Esta es la parte más importante. Jaime y mi padre trabajando juntos para que me despidieran. Orquestaron todo el asunto. Las mentiras, los rumores sobre mi desempeño. No solo me querían fuera de la empresa. Me querían fuera para siempre. Pude ver los ojos de mi padre encontrarse con los míos, la vergüenza finalmente arrastrándose por su rostro, pero era demasiado tarde. La habitación ya se había vuelto en su contra. Jaime trató de hablar, su voz un poco aterrorizada ahora, pero nadie lo estaba escuchando. 2 guardias de seguridad ya estaban dando un paso adelante, uno a cada lado de él. No se resistió. No le dieron oportunidad. Jaime, dijo Hernández, el jefe de seguridad, con voz fría. Vas a tener que irte. Jaime se quedó congelado por un momento, como si estuviera procesando lo que estaba sucediendo. Luego, sin una palabra, fue escoltado fuera de la habitación, su reputación destrozada frente a las mismas personas que lo habían apoyado. La habitación quedó en silencio, pero solo por un segundo. Luego, la gente comenzó a hablar, murmurando, señalándose unos a otros. Algunos miraban a mi padre, otros a mí. Pero por primera vez en años, sentí que tenía la ventaja. Ya no era la víctima. Yo era el que tenía el control. Mi padre se quedó allí, con el rostro siendo una máscara de ira y humillación. Pero no me importó. No tenía nada más que perder. ¿Y Jaime? Él acababa de perderlo todo. Las consecuencias golpearon rápido. Menos de una semana después de la humillante salida de Jaime de su propia fiesta de ascenso, todo comenzó a desmoronarse. La Junta no perdió tiempo en revocar su posición como presidente. No pasó mucho tiempo antes de que Jaime tuviera que renunciar a su puesto por completo, su carrera hecha trizas. Mi padre, Elías, tampoco se salvó.
Bajo la creciente presión de la misma junta que había estado controlando, no tuvo más remedio que renunciar. Todo se estaba viniendo abajo. Todo lo que habían construido, y yo estaba allí de pie viéndolo. La parte más inesperada, sin embargo, fue lo que vino después. Triton Tech, la empresa que me había despedido solo unas semanas antes, llamó. Me ofrecieron el puesto de director de tecnología, la misma posición para la que Jaime había sido preparado. Me querían, no solo como una ficha, no como alguien para llenar un hueco, sino como alguien para liderar. Fue surrealista. La misma empresa que me había desechado ahora me estaba entregando las llaves del reino. No iba a fingir que no se sentía bien. Esa satisfacción de demostrar que todos estaban equivocados. Había luchado por esto, me había abierto camino de regreso a algo que finalmente podía poseer. Pero no podía quedarme en ese sentimiento por mucho tiempo. Había aprendido algo importante en las últimas semanas. La venganza no se trataba de ganar. Se trataba de reclamar tu vida. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Entré en mi nueva oficina, las puertas abriéndose con un silbido satisfactorio, el piso debajo de mí sintiéndose más sólido de lo que nunca lo había hecho antes. Mi escritorio estaba vacío, una pizarra limpia. Sin pilas de papeles viejos, sin restos del pasado, solo una superficie en blanco esperando a que yo construyera algo nuevo. Me tomé un momento para simplemente quedarme allí, asimilándolo. Ya no era un desvalido. No era el tipo al que habían echado sin pensarlo 2 veces. Yo era el que tenía el control ahora. Pero el teléfono sonó antes de que pudiera ponerme demasiado cómodo. Casi no contesté, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Era Jaime. Su voz era diferente, pequeña, más tranquila de lo que nunca la había escuchado. Carlos, comenzó, y pude escuchar la vacilación en su tono. Mira, solo quería decir que lamento todo. Nunca quise que llegara tan lejos. No dije nada por un momento. El silencio en el otro extremo era pesado. No sabía qué esperaba, pero no era esto. He pasado toda mi vida tratando de demostrar que soy mejor que tú, continuó. Pensé que si te aplastaba, finalmente sería lo suficientemente bueno. Pero lo entiendo ahora, Carlos. Lo arruiné. Dejé escapar un largo suspiro, recostándome en mi silla, sintiendo ese mismo peso presionando mi pecho. Pero no sentía lástima por él. Ya no. Jaime, dije finalmente. No necesito tu disculpa. Tú has tomado tus decisiones, y yo también. No soy el mismo tipo que era cuando entré en esa oficina. No necesito tu aprobación ni la de papá. Estoy construyendo mi vida bajo mis propios términos ahora. La línea se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de que Jaime hablara de nuevo, más tranquilo esta vez. Sí, me imaginaba eso. Colgué sin otra palabra. La verdad era que había pasado toda mi vida tratando de hacerlos sentir orgullosos. Tratando de mostrarles que yo era suficiente. Pero al final, no se trataba de ellos. Se trataba de mí. De reconstruir mi vida y encontrar una manera de mantenerme erguido por mi cuenta. Y mientras estaba sentado allí en mi escritorio, mirando la ciudad, me di cuenta de que mi vida apenas estaba comenzando de nuevo. El hombre que había sido desechado era ahora el que estaba al mando.